La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Muy resumida, esta es la secuencia. Un juez de instrucción investiga a la mujer del presidente del gobierno. Ve indicios que la Guardia Civil no vio. A pocos días de unas elecciones, confirma la imputación de Begoña Gómez. Vox pide tomar declaración a Sánchez. El juez lo acepta. Sánchez pide declarar por escrito. El juez no lo acepta. El juez va a la Moncloa y graba. Investiga un presunto tráfico de influencias, pero pregunta a Sánchez en su condición de particular, no de presidente. Sánchez se acoge al derecho a no declarar. Dice ahora el juez que de ese silencio se pueden sacar conclusiones. No se sabe qué conclusiones son. No se sabe en qué consiste el derecho a no declarar si se sacan conclusiones del derecho a no declarar. Sánchez y su mujer se han querellado por prevaricación contra el juez que ha decidido enviar ese vídeo a las partes. No se sabe tampoco cómo acabará la instrucción. Lo que se sabe, o el juez da por hecho, es que ese vídeo, el que él grabó, se filtrará. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. La noticia internacional esta mañana está en Chicago, donde ha terminado hace un par de horas la convención del Partido Demócrata. In the greatest nation on earth, I accept your nomination to be president of the United States of America. Que ha puesto todo el músculo del partido, sus caras más conocidas, una recaudación récord de fondos al servicio de este momento, el instante en que por fin Kamala Harris ha aceptado la nominación como candidata para las elecciones presidenciales de noviembre. Lo ha hecho con un discurso muy emotivo que por momentos le ha impedido continuar y en el que ha querido mostrarse distinta a Donald Trump en la forma y sobre todo en el fondo. And I said 5 words. Kamala Harris for the people. Para el pueblo frente a Donald Trump. Esperanza frente al pasado son los eslóganes que hemos podido escuchar hace un par de horas en ese discurso de clausura de la convención en Chicago, donde sigue la enviada especial de la SER, Sara Canal. Sara, buenos días. Buenos días. Sí, una Kamala Harris empoderada, segura y convincente que ha hecho vibrar y ha emocionado a los asistentes en un discurso esperanzador donde ha prometido mirar hacia el futuro, dejar atrás el cinismo y la división que desató la presidencia de Donald Trump. But America, we are not going back. We are not going back. No daremos marcha atrás, ha repetido varias veces mientras criticaba las propuestas regresivas del expresidente. Ha prometido dureza, pelear para todos los americanos, en especial para la clase trabajadora, y en referencia a su madre ha prometido no rendirse. She taught us to never complain about injustice, but do something about it. Nos enseñó que no hay que quejarse sobre las injusticias, sino hacer algo al respecto. Han sido, de hecho, varias las referencias a su madre, y es que hoy hemos visto a una Kamala que ha hablado sobre sus raíces, los valores con los que ha crecido, la cultura del esfuerzo que la define, y que ha prometido seguir abanderando. Never let anyone tell you who you are. You show them who you are. Nunca dejes que nadie te diga quién eres, sino que muéstrale quién eres. Y eso es lo que, según Harris, debe hacer ahora Estados Unidos, demostrar al mundo los valores que la definen: compasión y dignidad y libertad, freedom, el lema de su campaña. Entre sus prioridades figura sobre todo la restauración del derecho al aborto, su propuesta estrella, dureza también contra las grandes empresas, y en cuanto a política exterior, continuidad con respecto al mandato de Joe Biden, una Europa y una OTAN fuertes y apoyo firme a Israel, aunque ha denunciado los miles de palestinos fallecidos a lo largo de estos meses de guerra, y todo ello en una convención que ha sido una verdadera fiesta. Y que contra todo pronóstico ha devuelto la ilusión a un partido que hace un mes sufría una de sus peores crisis. En media hora, para empezar el abierto, regresamos contigo a Chicago. Sara, gracias. A vosotros. De momento, Sergio, una primera lectura en la prensa precisamente de Estados Unidos. Y se centra sobre todo en esa distancia que comentabais que ha intentado construir Harris para separarse de su rival. Harris expone su visión y establece un contraste con Trump, titula New York Times. Hizo promesas sobre el derecho al voto, los derechos reproductivos y la guerra en Gaza. Trabó, cuenta el Times, una vía para alejar al país del estilo de la política abrasiva. En Washington Post leemos que Harris defiende un nuevo camino. Se presenta como un avatar de la clase media estadounidense
estadounidense, y el Wall Street Journal de momento lleva un sencillo: Harris acepta la nominación. Para la CNN, hasta ahora en su web, Harris ha hecho historia. Y es especialmente interesante esto de político, que hace hincapié en la forma del discurso. Titula: Harris le da la vuelta a la situación con Trump. Valora una retórica efectiva con la que dice atacado a Trump, al decir que él solo se centra en sí mismo, es su único cliente, mientras ella, en su carrera de fiscal, ha tenido como cliente, lo decíais, solo al pueblo. Presentó el contraargumento que Clinton y Biden nunca lograron concretar, dice Político. A las 8:30 regresaremos a Chicago para que nuestra enviada especial, para que Sara nos cuente no solo las líneas maestras del discurso de Kamala Harris, sino también con qué sensaciones sale el Partido Demócrata de esta convención, partido que hace apenas solo unas semanas arrastraba cierto pesimismo porque iba muy por detrás en las encuestas cuando Joe Biden era el candidato. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El otro gran asunto en la crónica del mundo es Venezuela, con la decisión que dio ayer a conocer el Tribunal Supremo de ese país. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente. La justicia de Venezuela, controlada por el chavismo, que avala la victoria de Nicolás Maduro, como escuchan, victoria que cuestiona la comunidad internacional. La oposición no reconoce ese veredicto y Maduro ha amenazado incluso con vetarla en futuras elecciones. Bayo. Tal y como se esperaba, el Supremo venezolano ha hecho oídos sordos al reclamo internacional y ha finalmente convalidado la victoria de Maduro sin permitir una verificación imparcial de los resultados. El mandatario celebraba así la decisión. Una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos: ¡santa palabra! ¡Hágase la paz! El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, asegura que ninguna sentencia detendrá la verdad y acusa a los magistrados del Supremo venezolano de operar al servicio de Maduro. Dictaron una sentencia para complacer al régimen. Una sentencia que en lugar de abrir un camino... El mandatario ha acusado a los líderes de la oposición de ser terroristas, criminales y violentos. Les ha desafiado a verse en las calles y ha amenazado, como decíamos, con borrarlos de futuras elecciones por no asumir el relato oficial de su victoria. Un relato que no compra ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional, incluidos los presidentes de Uruguay, Paraguay, Guatemala y Chile, que hablan de fraude. ¡Justicia severa! Vamos a escuchar, de hecho, una de las reacciones, decía, la de Gabriel Boric. El régimen de Maduro, dictadura sin lugar a duda, y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido. Iremos luego en el abierto también con el análisis de la situación en Venezuela y... ahora comentamos el gran asunto político en España, que es esa decisión que tomó ayer el juez Peinado. Pero antes de ir a todo esto... el pronóstico del tiempo para hoy, especialmente, Jordi, para el fin de semana. Que continúa con esta línea de tiempo tan veraniego, caracterizado por la presencia del sol, tanto hoy como durante el fin de semana, la mayor parte de horas en el conjunto del país. Con temperaturas sin grandes cambios, pueden bajar un poco las máximas del fin de semana, pero subirá la humedad, es decir, subirá la sensación de calor por bochorno. Mucho sol, calor, pero también tormentas. Esta tarde en sitios parecidos a los de ayer, es decir, en las montañas más cercanas al Mediterráneo, más locales, pero igual de intensas. Mañana chubascos en Galicia, el Cantábrico y al final de la jornada tormentas intensas en los Pirineos y alrededores. Y el domingo las nubes más activas las tendremos cerca del Mediterráneo, no justamente en el litoral, es decir, se podrá ir tranquilamente a la playa, pero durante la tarde las tormentas, especialmente en el interior del Mediterráneo, irán ganando protagonismo, también intensidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La declaración ha durado exactamente 2 minutos. Por su señoría se ha preguntado al presidente de gobierno que si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Él ha manifestado evidentemente que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí. Estas son las 2 únicas intervenciones. Según el abogado de Begoña Gómez, eso es lo que pasó en la declaración de Pedro Sánchez en la Moncloa ante el juez. No debe de tardar mucho en filtrarse el vídeo con esa declaración, una vez que Juan Carlos Peinado, el juez, ha mandado que se envíen a las partes el vídeo, la grabación, en esa providencia en la que dice que del silencio del presidente del gobierno
del hecho de que se acogiera Pedro Sánchez al derecho de no declarar, pueden extraerse conclusiones. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Pedro Sánchez no contestó en sus 2 minutos de interrogatorio, se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, por eso la Fiscalía alegó que ese vídeo con su declaración carecía de utilidad material o procesal. Sin embargo, en un nuevo giro de guión, el juez Peinado opina lo contrario, entiende que sí la tiene. Es más, llega a dejar por escrito que de los silencios en la declaración de Pedro Sánchez pueden inferirse conclusiones, incluso penales, en sentido inculpatorio hacia algún investigado o por el contrario en sentido excluyente. Por eso defiende que esa grabación no debe ser secreta para las partes. En la providencia a la que ha tenido acceso la cadena SER, el juez Peinado da por hecho que ese vídeo se acabará filtrando porque viene ocurriendo, reconoce, desde el inicio del proceso con el resto de pruebas pese a sus advertencias. Por eso argumenta que evitar esa filtración, como reclamaba la Fiscalía, no es un motivo para impedir que las partes tengan acceso a esa copia, a esa grabación. Por eso el juez Peinado no solo rechaza la petición de la Fiscalía, sino que ha ordenado ya enviar ese vídeo a las acusaciones. Esta mañana Pedro Sánchez se va a reunir en Canarias con el presidente de esa comunidad, Fernando Clavijo, que lleva días pidiendo esa reunión precisamente por la situación a la que han llegado en el archipiélago los centros de acogida de menores migrantes. Canarias pide la solidaridad del resto de autonomías para la reubicación de los menores y el Gobierno responde que su reforma de la ley de extranjería, la que propuso, fue tumbada en el Congreso. Eso en plena llegada de Cayucos, Tenerife. Pablo Gandía, buenos días. Buenos días. Un encuentro en la isla de La Palma que comenzará a las 11:30 hora peninsular y que contará también con la figura del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sobre la mesa la reforma de la ley de extranjería o un decreto para aprobar en el próximo Consejo de Ministros y que debería validarse un mes después con el apoyo del Partido Popular en las Cortes. Por cierto que Galicia y Castilla y León se desmarcan de las palabras de Clavijo, en las que aseguraba que sus homólogos pedían incluso acoger a más migrantes de los pactados en la última sectorial. Esta semana Canarias ha recibido 716 migrantes, la mayoría de ellos en la Isla del Hierro, donde solo ayer se asistía a 338 personas a bordo de 4 cayucos. El sistema acoge actualmente a más de 5.200 menores, lo que supone más de un 250% de su capacidad real. En ese contexto y con todo lo que hemos visto esta semana precisamente, el PP ha decidido vincular la inmigración con la delincuencia. Fue lo que sugirió con su famoso ya tuit el alcalde de Badalona, García Albiol, diciendo que ya sabíamos todos a lo que se iban a dedicar un grupo de migrantes a los que él vio embarcar en un ferry que iba de Ibiza hasta Barcelona. Eso ya no es solo la opinión de Albiol. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Eso es lo que, según dice ahora la número 2 del PP, piensa todo el mundo. Y que solo algunos escriben en referencia al tuit del alcalde de Badalona. Después de unos días en los que la dirección del PP ha dado bandazos en su apoyo a la postura de Albiol, ayer fue la número 2 del partido la que ya sin complejos respaldó claramente esta tesis. Cuca Gamarra dice que esto está ocurriendo actualmente en España. No puede ser tampoco Pedro Sánchez el que vaya a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede decir y lo que no se puede decir en las redes sociales, lo que es odio o lo que no es odio. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben. Pero esta idea difiere de lo que piensan en el PP de Canarias, de Andalucía o de Ceuta, alejados de la postura de Albiol. Una postura que, según fuentes de la dirección de Génova, nada tiene que ver con las ideas xenófobas de Vox, pero sin olvidar que la política migratoria del gobierno es buenista tal y como la califican. Los populares restan importancia a esas diferencias entre dirigentes y recuerdan, Sastre, que han registrado ya varias propuestas para debatir en el Congreso en las próximas semanas. Algo que todos vemos, algo que todos pensamos, algo que solo algunos escriben, dijo Cuca Gamarra. Josu, gracias. Hasta ahora. El presidente del Parlamento, Josep Rull, negó la entrada de los Mossos el día previo al debate de investidura de Salvador Illa. Los agentes querían ver si Carles Puigdemont estaba escondido en el Parlamento, según el informe que la policía catalana ha enviado al juez Llarena, en el que admiten la cadena de errores por los que el expresidente se fugó. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. Los Mossos explican en ese informe que se habían preparado para detener a Puigdemont. Habían movilizado a su equipo de élite, coches e incluso habían reservado hoteles en Madrid para llevar al expresidente ante el Supremo. Lo que no contemplaron en ningún momento es que Carles Puigdemont se fugara. Ni siquiera contaban con que subiera al escenario montado en la calle desde donde habló en público. Esperaban arrestarlo en el Parlamento, convencidos como estaban de que asistiría al debate de investidura de Salvador Illa, pero Puigdemont nunca llegó a la Cámara catalana. El día antes, los Mossos habían intentado inspeccionar el edificio, pero Josep Rull no lo permitió, alegando que no disponía de personal para acompañarlos. El rastreo se hizo el mismo día del debate, a las 6 de la mañana, sin ningún resultado. Y después de las palabras de la ministra de Hacienda, que negó que hubieran firmado el PSC y Esquerra el concierto económico para Cataluña, con la respuesta de Esquerra amenazando con retirar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez en el Congreso, ahora el Gobierno se limita a defender la literalidad del acuerdo
del acuerdo que firmaron y diciendo que es bueno y que lo va a cumplir. El PP, sin embargo, quiere explotar ese filón. David Junquera. Les ha tocado a los ministros de Igualdad y Turismo y los dos tenían bien aprendida la lección. 1. El acuerdo es bueno. Es un buen acuerdo. Yo creo que es un magnífico acuerdo. 2. El acuerdo se cumplirá. Cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos. Somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple los acuerdos. Y 3. Cupo, concierto, financiación singular. El nombre da igual. No voy a entrar en valoraciones terminológicas. No es nada interesante los debates nominales. A quien no le da igual es al Partido Popular. Cuca Gamarra. María Jesús Montero, ella debe creer que los españoles somos tontos, pero es que también nos dijeron que no habría amnistía. Esta es la segunda parte. El caso es que en el PSOE dicen que es pronto para las explicaciones porque antes van las negociaciones. Yo creo que todavía es prematuro entrar en detalles que puedan tener un significado otro. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cree que quedará demostrado que no hay razón para las amenazas de Esquerra Republicana de Cataluña. Noticia la ofensiva de Ucrania, sigue siendo noticia la ofensiva de Ucrania con novedades dentro de Rusia, Sergio. Lo último es que Vladimir Putin ha acusado a las tropas ucranianas de intentar bombardear una central nuclear que se encuentra en la región rusa de Kursk, por la que avanzan las fuerzas de Zelensky. Ucrania niega haberlo hecho, pero Putin mantiene el control sobre Zaporilla, otra central en suelo ucraniano, la mayor de Europa, y juega a la amenaza del riesgo nuclear. La semana que viene visita Rusia el director de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Victoria García. El presidente ruso acusa a Ucrania de haber bombardeado una central nuclear con el peligro que eso supone. Pero Kiev contesta que ellos no han atacado ninguna. Dice Putin que han conseguido que las tropas ucranianas en Kursk se estén replegando. Pero desde Kiev le responden que se trata de un reagrupamiento en preparación de nuevos ataques. Lo que sí han hecho los drones ucranianos es bombardear una base aérea cerca de Volgogrado, provocando una intensa nube de humo que el ejército ruso dice que no ha sido por el ataque, sino por un incendio. No todo va bien para Ucrania. Algunos de sus nuevos reclutas se están negando a disparar contra soldados rusos, creando momentos difíciles en algunos de los combates. La Fiscalía francesa pide llevar a juicio al actor Gerard Depardieu por 2 supuestas agresiones sexuales contra la misma actriz cometidas en 2018. Ella tenía entonces 22 años, él 71. De confirmarlo los tribunales, se sumaría otro juicio que también por violación tiene ya pendiente Depardieu. Desde París informa Lucía Riera. Sería el segundo juicio por agresión sexual al actor de 75 años que se sentará en el banquillo en octubre por violar presuntamente a otras 2 mujeres durante un rodaje en 2021. La Fiscalía de París ha confirmado su solicitud para que Gerard Depardieu sea remitido al Tribunal Penal Departamental para ser juzgado por violación por penetración digital y agresión sexual. Los hechos ocurridos los días 7 y 13 de agosto de 2018 los denuncia Charlotte Arnold, de 28 años. La también actriz ha tenido que esperar 6 años para que se tomara en serio su denuncia, archivada en una primera ocasión por falta de pruebas. El actor, por su parte, siempre ha rebatido los hechos y se ha referido a caricias consentidas. En una carta abierta que publicó en Le Figaro en octubre del año pasado, afirmaba que nunca había obligado a nadie a mantener relaciones sexuales. Dentro de 10 minutos, El Abierto. Hoy con Yolanda Gómez, Carmen Lumbierres y José Enrique Monros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.